Buenas noches, ¿cómo les va? Arrancamos para dejar después constancia este video y vamos a aprovechar este encuentro para hacer un repaso de todo lo que conlleva la derivada. Cuando nosotros hablamos de derivada en este campo que es el análisis matemático, estamos hablando de la tasa de cambio que tiene una función. Entonces, cuando nosotros tengamos funciones a las cuales queremos ver cómo es que estas varían, vamos a responder cómo es que se las trabaja. Vamos a suponer que tenemos el siguiente gráfico. Hace falta entender que cuando trabajamos con derivadas, estamos trabajando con límites también. El concepto de derivada en una función es la función que se forma de armar la recta tangente que pasa por una función. Eso significa que si yo tengo dos puntos cualquiera, supongamos que tengo, bueno, acá tengo un par de puntos. Que yo tengo, por ejemplo, el punto x4 y el punto x5, y quiero saber cómo cambian, yo lo que voy a hacer es aproximar esta distancia que tienen para que sean mucho más chiquitos los puntos. Entonces, pasemos del x4 al x5 a un x8, supongamos. Y lo voy a ir aproximando cada vez más a la función. Por lo tanto, la definición de la derivada de la función, cuando nos toquen hacer por demostración, es trabajarla de la siguiente manera. ¿Cómo la trabajamos? La definición entonces de la derivada es aplicar un límite, es el límite de la función cuando exista un incremento al cual yo quiero ver a ver cómo se mueve. Por eso se suele poner como f más h menos f de x sobre x más h menos x. Bien, esta es la definición formal de la definición de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Aproximando la Profe, función. Diga. una cosa. Dijo que la derivada de la función es el límite de la función cuando existe un crecimiento y también puede ser decrecimiento. Puede ser un decrecimiento. O sea, la definición de la derivada es el límite cuando la distancia entre dos puntos se achica lo suficiente como para marcar un punto en una recta tangente. ¿Bien? ¿Por qué en un punto? Y porque yo estoy haciendo que que estos dos puntos, tarde o temprano, al entrecruzarse, lleguen a un punto en común. ¿Bien? Cuando yo logro que esa unión, es que yo puedo decir que existe esa derivada. Que a mí lo que me marca es la tasa de cambio. ¿Bien? Por eso, si yo tengo una función y yo quiero sacar cuál es la derivada, vamos a ver que yo tengo el valor de x, que es un punto cualquiera, y si yo lo desplazo, a este le llaman x más h. ¿Por qué x más h? Y porque le llamamos h o incremento de x a cuánta es la distancia que yo tengo acá. Esto es lo que le llaman h. Y al mismo tiempo va a pasar exactamente lo mismo con y. ¿Qué va a pasar? Que este x4, por ejemplo, que este x4, si me sale recta mejor, que este x4 va a tener ¿qué altura? Va a tener la altura y4, pero también se puede expresar como eh, y de f de x, al igual que para este punto se le va a llamar, se le va a llamar, Y de F más H. casi casi, o sea, es y ¿Casi? igual a f de x más h. Ahora sí, cuesta por ahí, porque no tengo mousepad y me sale cualquier cosa. Pero bien, entonces yo lo que hago es aproximarlo. Por eso lo que yo voy a hacer es que esta distancia sea más corta, esa h sea más corta. Entonces, la definición de la función, cuando yo logro resolver esa diferencia, me termina quedando como denominador esa h. La forma en la que ustedes lo ven, lo trabajan ya sea o con h o u otra expresión más que suele ser la del piquito. A ver, debo tener acá el pico hacia arriba que representa incremento. Ahí está. ¿Qué es esto? Que le hablan sobre incremento de x. ¿Y a qué se referencia con ese incremento de x? Ya lo mismo que acá. Entonces, toman a la función valuada en x más ese incremento menos la función valuada. Estos dos son la definición teórica de la derivada. Entonces, cuando yo tengo que derivar,
Existen varias formas de derivar, más allá de tener las formas directas, vamos a ver un poco sobre el concepto de derivada. Primeramente hace falta entender que cuando nosotros trabajamos con derivadas, estamos trabajando con límites. Por lo tanto, en este punto ya deberían saber cómo se trabaja un límite. ¿Cuándo existe un límite? O cuándo, sí, ¿cuándo se dice que la función es continua? Usualmente cuando nosotros hablamos de derivar, derivamos sobre funciones continuas. ¿Qué significa que una función sea continua? ¿Qué significa que una función sea continua? A ver, ¿alguien se atreve a decir? Atreve. ¿Alguien recuerda cómo era o una aproximación sobre la definición de continuidad? Una Ese función. valor de la función y los límites laterales son iguales y finitos. Perfecto. O sea, no son infinitos, sino finitos sí. Infinitos todavía no. Cuando hablamos entonces del concepto de continuidad, perfecto. Tiene que existir la función en ese punto y también debe ser igual a sus límites laterales. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Límites laterales significa que si yo voy a por derecha de la función, al igual que si voy de por A por izquierda, la función debe darme lo mismo valuando ese límite. ¿Bien? ¿A qué hace referencia o qué pasa cuando esto no se cumple? ¿Alguien se acuerda qué pasa si esto no se cumple? Esta es la definición de continuidad en un punto. Esta es la definición de la continuidad en un punto. ¿Qué pasa si esto se corrompe? La función deja de ser continua, ¿o no? Entonces ahí figura el concepto de discontinuidad. Y nosotros cuando hablamos de discontinuidades, hablamos de que existen discontinuidades de salto finito o de salto infinito. ¿Bien? A lo que se le llaman a veces discontinuidad evitable y no evitable. Cuando hablamos de, por ejemplo, no evitable, hablamos de una tendencia hacia el infinito, donde no hay forma de recuperarlo. ¿Bien? Supongamos, de esta función o de esta gráfica que yo tengo acá, ¿en qué parte es continua? Esto es solamente como un pequeño repaso de que hace falta entender de que una función es continua para que sea derivable. Y una función es derivable si existe la derivada en ese punto. Y para que exista la derivada en ese punto, va a suceder algo similar al concepto de continuidad. ¿Bien? Una función entonces es continua cuando se cumple que el punto en la función en ese punto existe y sus límites por izquierda y por derecha existen. ¿Bien? Entonces si me pidieran a mí cuáles son los intervalos de continuidad, va a ser desde este punto, que si no me indican podría suponer que es menos infinito, hasta el x1. Y ahora, ¿qué pasa en ese punto x1? Está ¿Cómo es? vacío, no existe. No existe, perfecto, porque no se marca un punto, y es de tipo discontinuo, y como el límite por izquierda, eso significa que la función se va para arriba, como el límite por la izquierda me da infinito positivo y el límite por la derecha me da infinito negativo, se dice que es de salto infinito, bien, porque no puedo lograr unirlo, por lo tanto es una discontinuidad no evitable, bien. ¿Dónde hay una discontinuidad evitable? En x2. Vemos que acá la función no existe. ¿Cómo sé que no existe? Porque hay un punto en blanco. ¿Bien? Por eso me doy cuenta. Una función no incluye un valor cuando existe ese punto en blanco. Y por existir ese punto en blanco, se cumple entonces que los límites laterales sí están. Entonces es una discontinuidad de tipo evitable o de salto finito. ¿Bien? Vemos que por izquierda, al igual que por derecha, logran unirse en un único punto, que es este que está en blanco. Bien, acá es también un salto de tipo finito y hay que ver a ver cómo está definido. Pero de nuevo, veamos, tanto por izquierda como por derecha los límites laterales existen. Pero este va hacia I3 y el de arriba va hacia I4. Por lo tanto, es una discontinuidad de tipo no evitable. ¿Bien? ¿Entendimos más o menos el concepto de continuidad y cuál es la importancia y la relevancia con la derivada? Dígame si no, damos otro repaso. ¿Vamos bien hasta acá? Así ya arrancamos con la primera forma de trabajar las derivadas. ¿Venimos O bien? Sí, sea, la importancia de que sea continua
Se refiere a un único punto en donde se va a evaluar la derivada. Exactamente. Recordemos que la derivada es aproximar dos puntos hacia un único punto. Por lo que O sea, eh, una función debe ser continua para ser derivable. ¿Bien? Por lo menos en el intervalo en el que lo vaya a trabajar. Mayormente todas las funciones que vamos a trabajar son derivadas. Perdón, son derivables. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la definición. Por, por definición, vamos a trabajar algunos límites. Para que comencemos a trabajar con cómo salen las propiedades de los límites. ¿Bien? Supongamos entonces que tengo una función que sea una función de tipo constante. Al ser una función de tipo constante, yo voy a tener el valor, supongamos, k. Y esta función, ¿cómo es? Así. Es una línea horizontal. Bien. Y yo voy a suponer de que hay dos puntos. ¿Qué va a pasar en, qué va a pasar en X y qué va a pasar en X más H, supongamos? O X más K, que da lo mismo si trabajamos de una forma u otra. ¿Qué va a pasar? A ver, veamos qué sucede. ¿Cómo va a ser la función si la función es una constante? ¿Qué pasa si yo me muevo más a la derecha? ¿Va a cambiar el valor o no? es una constante, no, no hay variación, no cambia. No va a haber cambio. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo me muevo para la izquierda o para la derecha, no va a cambiar. Por lo tanto, arriba, ¿cómo sería este f de x más h? ¿Cuánto va a valer acá? Lo mismo que en X. Perfecto. Van a valer k. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cuánto me da ceros, perdón, k menos k? Cero. Me va a dar cero. De ahí es que surge la definición y dice que la derivada de una constante, ¿cuánto vale? Cero. Cero. La derivada de una constante vale cero. ¿Bien? Perfecto. Y de acá es donde comenzamos a entender de dónde surgen ciertos problemas o ciertos axiomas. ¿Qué va a pasar ahora si yo tengo una función que es una función lineal? ¿Qué va a suceder? ¿Puede volver un segundo para sacar captura? Dale, ¿Listo? bárbaro. ¿Qué va a pasar entonces si la función es una línea recta? Ahora sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando acá valga x y acá valga x más h, ya la función es otra, la de la línea recta. Entonces, por lo tanto, al ser otra, este valor, ¿cuánto va a valer? Para x va a ser ¿cuánto? Para x va a ser x. Y para x más h, ¿cuánto va a valer ahora? De X más H. Porque la función es Y lineal. ¿Bien? Entonces, veamos qué es lo que sucede. Si yo tengo una función que es x, ¿cómo va a ser entonces el límite que yo tengo que armar? F de x más h, ya recién dijimos que es x más h, y esta función es x. ¿Cuánto me da el límite? O sea, ¿qué operación sucede ahora? ¿Y cómo me queda? Queda uno. Me queda uno. ¿Por qué me queda uno? Porque si simplifico el x con el x, me queda h sobre h, lo que termina resultando x. Perdón, lo que termina resultando uno. De ahí se dice que la derivada de la función, cuando es simplemente x, ¿cómo queda? Valuando uno. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se va entendiendo cómo se trabaja esta parte? Sí, Sí. Esto se llama demostración sí. de la derivada. Ya vamos a ver de que existen ya en sí las derivadas finales, o sea, directamente trabajarlo de esa manera. Vamos a hacer un ejercicio para que comprueben a ver si están ¿Puede, trabajando o si lo están entendiendo perdón, correctamente. Sí, puede volver de vuelta al anterior para sacar captura? ¿vale? Ahí estamos. Vamos a hacer un último de este tipo que son por demostración y después directamente les doy cómo son en general. ¿Qué pasa ahora
Si mi función es la función cuadrática, ya sabemos cómo va a dar la derivada. ¿Cuánto nos va a dar la derivada? Que a esta altura podrían sacarlo, es 2 por x. ¿Bien? Ya vamos a ver de dónde sale. Ahora, esta función, que es la función cuadrática, esta función que es la función cuadrática, veamos a ver qué pasa. Si yo coloco x, ¿cuál va a ser la imagen? O, sí, o cuál va a ser la y. ¿Cuál va a ser entonces la y de este término? Al ser la función cuadrática, ¿cómo va a quedar acá? ¿Como x al cuadrado o no? Sí, Dígame si se pierde. Y para este punto, para el x más h, ¿cuánto va a valer? Si acá es x al cuadrado, ¿cuánto va a ser ahora lo que va a estar al e- cuadrado? e- Es que al cuadrado x más h al cuadrado. X más h al cuadrado. Ojo, porque no va a ser x al cuadrado más h, sino que va a ser de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar un tiempo para que traten de ustedes resolverlo. Recuerden, por favor, de calcular bien el cuadrado de un binomio. ¿Bien? Ok. Yo les voy a dar un tiempito para que traten de resolverlo. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Tienen disponibilidad el chat por si quieren escribir algo. ¿Bien? Pero voy a dar ese tiempito. Aprovecho y me como el huevito poche.